Han surgido también, hay quienes quedaron en la carrera presidencial. Han salido también a dar algunas ideas o sugerencias o a mostrar postura en torno a los anuncios del gobierno. Y vamos a hablar de varias cositas más. Pero les cuento que hay 19 grados a esta hora en la región metropolitana y se espera una máxima de 27 grados. Estará agradable la tarde. Que no haga frío, porque se van a encarecer ahí los combustibles. Vamos a ver cómo avanza esto de el precio, se logra congelar el precio a la parafina. Aunque, claro, dicen, todavía no es tan de tanta urgencia, porque todavía no está haciendo frío. Pero se anunciaron ahí esas 7 medidas. Vamos a estar discutiendo también. O sea, hay un anuncio de alzas, pero hay otras 7 medidas con las que se espera contener. Vamos a ver también el despliegue que ha hecho el gobierno un poco para ordenar ese relato. Pero dicho eso, tenemos 22 grados de máxima en Antofagasta, 20 en La Serena y Coquimbo, 18 en Concepción, 13 para Puerto Montt y 10 en Coyhaique. Así que ese es el pronóstico a grandes rasgos en este día martes. Vamos a la pantalla dividida, vamos a mostrar nuestros 3 temas principales en este Mesa Central Digital de día martes. Ahí está. Tenemos entonces, evidentemente, las alzas y esta atención al gobierno a poquitos días, ¿no? del inicio de este gobierno. Decisiones difíciles, que ha sido un poco el relato que vienen diciendo hace varios días, que van a tomar decisiones difíciles, pero está interesante revisar también ese despliegue comunicacional en cómo se comunica esto y la reacción que esto ya tiene. Hay harto movimiento en el Congreso a esta hora. En este momento ya hay discusiones en torno a estos proyectos, pero también hay que arreglar harto. Previamente el Senado tiene que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en las comisiones, así que hay mucho movimiento en el Congreso. El tema número 2 de este día martes es la no respuesta de Trinidad Steiner, de la ministra de Seguridad Pública. Ayer estuvo en la Comisión de Seguridad y no quedaron para nada conformes los parlamentarios con la respuesta que da sobre la salida de Consuelo Peña, la número 3. Era la número 3 en la PDI. Y un poco pone responsabilidad en torno a la figura que vemos ahí, en el recuadro bajito, de Eduardo Serna, el director de la institución. Lo que dice la ministra es que esta es una decisión interna y que responde a la cantidad de años, o sea que pasa a retiro por 36 años de servicio, Consuelo Peña. No quedaron conformes, van a oficiar a Contraloría, anunciaban uno de los diputados del Partido Socialista de la comisión a propósito de no entender finalmente por qué se remueve a la ex prefecta de la PDI. Y por último, vamos a hablar de esta polémica por los funcionarios públicos en los casinos. Porque hay cositas que, claro, van quedando, pero que es importante revisar. Por lo menos que ustedes las puedan conocer a mayor detalle. 11.000 millones de pesos, decían, estaban ahí en juego, en movimiento, por 910 funcionarios públicos, que tienen prohibición, además, de entrar a los casinos. Entonces, estaban incumpliendo, pero además llama la atención la cantidad de dinero que tenían para apostar. Así que vamos a estar abordando también eso como tercer gran tema, pero hay mucho más en este programa. Hubo conversaciones interesantes también ocurriendo en Mesa Central durante esta mañana. Estuvo la ministra de Energía, Jimena Rincón. Así que de todo eso vamos a conversar. Iniciamos el primer tema. Ya, vamos entonces con este anuncio. Prácticamente se da por cadena nacional, ¿no? Lo decíamos esta mañana con esta serie de entrevistas que concede el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a distintos canales de televisión. Había un embargo hasta las 9 de la noche. Embargo le llamamos ahí como en jerga más periodística, pero es un poco el poder recién contar esto de manera pública y poder también mostrar estas entrevistas a las 9 de la noche. Por eso da la sensación de que era como una cadena, porque uno cambiaba el canal y estaba el ministro siendo entrevistado por distintos periodistas en los distintos canales. Entonces se anuncia esta alza de 370 para las bencinas y de 580 para el diésel. O sea, de un 30% de aumento en el precio y un 60%. Ese es un poco el parámetro. Y por supuesto ayer generó la reacción rápida de que vimos colas y filas y aglomeraciones en las bencineras, algo que se repitió también durante esta mañana. Había gente que muy temprano llegó a las bencineras. Vamos a estar también abordando en el bloque digital porque en las redes
se está buscando mucho esto de los sitios con los precios, para poder ir a comprar también una además que esté más barata. Entonces está sin duda marcando la agenda para la gente este anuncio. Pero acompañado de estos cambios y de estas alzas, vienen otras 7 medidas que entrega el ministro de Hacienda. O sea, la primera es el congelamiento del precio del transporte público. Y eso es algo que ayer me preguntaron. Yo les pregunté a través de mis redes sociales si tenían dudas y consultas, porque ayer teníamos a esta hora solo el decreto. Ese era el único anuncio que teníamos. Pero, ¿qué dudas habían? Inmediatamente la primera duda que surgía y que se repetía más era precisamente lo del transporte público. Bueno, se va a congelar entonces la tarifa del sistema red hasta el 31 de diciembre del 2026. No va a subir el transporte público para ninguno ni para escolares, o sea, se mantiene tal y como está. La segunda medida que decía el ministro es que para el caso de las regiones tampoco va a subir el transporte público. Esto porque recordemos que está este sistema como espejo. Entonces, lo que como que se invierte o lo que se va a subsidiar con esta no alza y con el congelamiento del transporte público en la ERM se replica también para las regiones. La tercera medida es que tiene que ver con la parafina, y eso es también lo que se estaba revisando ya en el Congreso, ya están viéndolo en la Cámara. Es que se va a bajar entonces el precio a niveles de febrero del 2026 y se mantendrá congelado durante todo el otoño e invierno. O sea, para mantener como la orden de los 1.000 pesos el precio del litro de parafina. Y asimismo entonces dice, en lo que explica el gobierno, se enviará el proyecto de ley con discusión inmediata al Congreso para entonces tener y reponer el fondo de estabilización del precio del petróleo, que tenía un saldo de 5 millones actuales para dejarlo en 60 millones. O sea, el proyecto, y eso es lo que están en este momento revisando, estoy viendo aquí en las cámaras, en el Congreso. La cuarta medida es que se va a entregar una subvención de 100.000 pesos mensuales a taxis y colectivos por 6 meses, son 600.000 pesos entonces, que ya han dicho desde los gremios es insuficiente para el gasto que esto implica. La quinta medida es que se va a promover la electromovilidad. Hay también una línea de financiamiento a través del Banco Estado para poder acceder a la renovación de flota y apostar entonces por vehículos eléctricos. La sexta medida entonces es que el gobierno va a trabajar junto a los gremios de transportistas en materia de seguridad. Es como... Suena más bien como un anuncio, pero no está tan claro el detalle, pero al parecer el gremio también de los camiones y de los transportistas no estaban muy impactados con esta noticia. Y por último, se va a suspender de manera transitoria el crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas y se les aplicará el régimen que tienen las transportistas. Esto para grandes industrias, lo que pasaba ahí con embarcaciones, lo que pasaba con la minería. Esos son los otros 7 anuncios que van detrás de estas alzas. Esta mañana el presidente José Antonio Kast tiene una agenda bien nutrida desde bien tempranito, que llegó hasta Puerto Montt. Va a estar en el sur y tiene actividad hasta las 7 de la tarde. Llegó esta mañana hasta Puerto Montt y ahí conversó con la prensa. Entiendo que era un punto como bien improvisado, no estaba estipulado que conversara, pero entendiendo los anuncios y entendiendo las reacciones quiso decir algo. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó a la pasadita, llegando entonces hasta Puerto Montt el presidente. Muy buenos días. ¿Qué le parecieron las críticas por el tema de... Primero agradecerles a ustedes que nos acompañen una vez más en esta gira. El día de ayer el ministro de Hacienda comunicó lo que vamos a hacer en los próximos días. Son medidas duras y lo entendemos, pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media, viendo cómo este impacto en el alza de las bencinas se puede mitigar en temas de transporte público, tanto en el transporte público mayor, como son los buses, como en el transporte colectivo menor, que es esa red capilar que colabora mucho, que son los taxis y los colectivos. También viendo el tema de la calefacción, ustedes saben, gran parte de las familias más humildes se calefaccionan con parafina. También ahí se va a hacer un esfuerzo adicional para mantener los precios de la parafina durante un par de meses.
Y en temas de transporte de carga, lo que se ha planteado desde hace bastante tiempo, y ustedes nos acompañaron también en las ferias del transporte el año pasado, la seguridad afecta mucho el transporte terrestre y el tema de la dignidad en cómo ellos pueden tener los lugares de descanso a lo largo de toda la Ruta 5 Sur principalmente y algunas rutas que conectan con los puertos. Por lo tanto, hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas. Presidente, ¿cómo ve el hecho de que haya llegado tanta gente? ¿Qué le parecen las críticas de parte de la oposición que incluso recuerdan en su pasado declaraciones que usted hizo a través de la cuenta de X, recordando lo que había hecho Gabriel Boric, incluso Janet Jara dijo que el gobierno está apagando el incendio con benzina? ¿Qué se le responde a eso? Que lamentablemente hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, nadie buscaba. Nosotros esperamos que vuelva la paz, pero la situación mundial es distinta a la que le tocó vivir a gobiernos anteriores. Si vemos que el precio del barril casi duplica. Ahí estaba entonces, parte de lo que responde, ¿no?, el mandatario esta mañana. Y le preguntan por algo que también ha marcado harto las redes. Es un poco, la gente no perdona en las redes sociales, entonces han estado surgiendo antiguos tweets y comentarios y algunos videos también de José Antonio Kast durante la campaña y tiempos anteriores, incluso a la última campaña, en donde criticaba medidas que tenían relación al alza de los precios. Entonces dice que, bueno, ahí da su postura y dice entonces no podemos engañar a la ciudadanía. Aluden e insisten, parte también de esa minuta que fue difundida en redes, apunta a decir acá no hay una responsabilidad como del gobierno actual, que hay una guerra, que hay un contexto también internacional que hace más crítica a la situación, pero que sí hay una responsabilidad del gobierno anterior en el tema de no dejar saldos suficientes como para poder absorber este impacto. Esa es la postura y la versión y cómo se ha ordenado también el relato del gobierno. En la otra vereda, por supuesto, dicen que también tuvieron una situación compleja, que también hubo una guerra, sin embargo no se tomaron medidas como esta. Esa es la defensa también que hacen en la actual oposición al gobierno del expresidente Boric. Vamos a escuchar lo que decía también esta mañana, conversó con Iván Valenzuela en Mesa Central, la ministra Jimena Rincón. También abordó estos anuncios y abordó también la decisión que se toma. Es una decisión que sin duda también tiene costos políticos importantes, pero lo decía el ministro de Hacienda, él no tiene temor en asumir esos costos y decía no vamos a retroceder. Hay un tema también ahí con cómo él da esa noticia ayer por la tarde. Escuchemos lo que decía la ministra. El país se endeudó en más de 40.000 millones de dólares y la caja del Estado, obviamente lo reciente, la dejaron vacía, sin espacio para poder absorber esta crisis. Y por lo tanto la decisión es, bueno, ¿qué hacemos? Le ponemos plata a la cuenta de la benzina para las personas, cuando además hay una diferencia abismante, ¿no es cierto?, de cómo llega esto, quiénes más se benefician versus quiénes no, o atendemos las urgencias que tiene el país en salud, en educación. Las listas de espera son tremendamente importantes. Entonces, es una decisión compleja cuando no tiene recursos, porque claro, el gobierno anterior tenía una caja fiscal distinta que le había dejado el presidente anterior. Este gobierno, el presidente José Antonio Kast, tiene una caja que está en cero para enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, es cierto que la caja puede estar más o menos desmedrada, pero la capacidad de endeudamiento existe. O sea, digo, también hay una decisión política de aplicar una política de subsidio cero, digamos, ¿no? Sí, pero el problema es que el endeudamiento está bastante colapsado. Entonces, tenemos que entender que no es solo que no haya plata en la caja, sino que estamos hiperendeudados. Ya, entonces ahí queda en evidencia ese relato, ¿no?, que se ha tratado de ordenar y que también han dado las autoridades durante esta jornada. De hecho, hoy día hay un despliegue importante de ministros porque tenían sus presentaciones correspondientes a las distintas comisiones. Y es también lo que se ha escuchado
es lo que han podido preguntarles durante la mañana. Estuvo la vocera también en un matinal dando cuenta de las razones detrás. Y ayer se intentó también ordenar el relato en torno a las medidas en general que ha comunicado el gobierno. Entiendo que hubo algunos llamados de atención, incluso algunos parlamentarios. En RN, por ejemplo, Diego Chalper había sido crítico durante el fin de semana en Mesa Central, el día domingo, muy crítico del tema de la gratuidad y cómo se comunicó, y también del error que era un porcentaje muy marginal lo que generaría ahorro el quitar la gratuidad para los mayores de 30 años. Y él lo expresó, decía, me parece que es un error, parece que no cayó muy bien. Y ayer hubo reuniones también, el presidente tuvo comité político ampliado, jefes de bancada, y entiendo que expresó ese malestar, y luego saliendo de la reunión el relato ya había se había ordenado un poco y todos apuntaban a que hay que tomar decisiones difíciles y que esto también tiene consecuencia o la situación es consecuencia del mal manejo del gobierno anterior. Ese es un poco cómo se ha tratado de ordenar. Ahora, por supuesto, la oposición salió rápidamente ayer, luego de conocer estas medidas, a presentar sus críticas. Escuchemos parte de esas expresiones, tanto del Partido Socialista como también en el Partido Comunista. Eran muy críticos de las alzas a la bencina. El bencinazo de Kast es un portazo en la cara a los chilenos. Decidió subirle de golpe la bencina, el pan y el costo de la vida a millones de familias. Nadie lo votó para esto. Dice que no hay plata para el MEPCO, pero sí hay plata para bajarle los impuestos al 1% más rico. Está provocando a la gente. La cuenta de la guerra que apoya Kast no la deben pagar los chilenos. La decisión del gobierno de aumentar el precio de las bencinas es de la más alta gravedad. El apoyo del presidente Kast a la guerra ilegal la pagarán las familias chilenas, como también pagarán el aumento de la inflación, el aumento del costo de la vida. A esto se suma el anuncio de rebajar el impuesto a las grandes corporaciones, a los súper ricos. Y con esto ya queda muy claro para quiénes gobiernan. Bueno, ahí estaba entonces parte de esas primeras reacciones a la que se sumó esta mañana la ex candidata presidencial Janet Jara, que tiene como... Su crítica además tiene como un juego de palabras. No sé si era su intención, si lo pensó así, pero claro, dice: el gobierno está apagando el incendio con benzina. Una expresión que ahora es carísima. Pero es la crítica entonces de Janet Jara a la gestión del actual presidente por el alza al combustible. Hace unos minutos también estaba leyendo, a propósito de las redes, porque esto lo comparte Janet Jara, lo toma ahí La Tercera, pero lo comparte a través de su cuenta de X. Dice, no hay plata para apoyar a la gente mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país. Eso dice Janet Jara. Y leía también hace un ratito a Evelyn Matei, en donde también dice estar bien afectada, otra de las candidatas ahí que quedó en la carrera, ¿no? Por la presidencia. Vamos a ver si lo podemos encontrar, porque tenía el mensaje en donde decía que le dolía mucho la medida o las medidas que estaba tomando el gobierno, y me llamó la atención porque decía que incluso que había que hacer todos los recortes necesarios. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos públicos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable. Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible, dice Evelyn Matei entonces también a través de su cuenta de X. Habla de cerrar embajadas, incluso lo toma como una opción. Bueno, vamos a revisar ahora con nuestra mesa de editoras de esta mañana. Está Angélica Bulnes y Marily Luders abordando esto, las dimensiones distintas pero del mismo tema. Partamos con Angélica Bulnes, que hablaba de estas medidas, ¿no?, que complementan el alza que les mencionaba hace un rato, y cómo pretenden también ir ordenando estas discusiones en el Congreso. Esto pone presión también en el Congreso, les decía, hay un proyecto, las bencinas y la parafina puede subir el jueves, pero hoy día se está tramitando y se está discutiendo un proyecto. Entonces había también presión para generar consensos, independiente también incluso de colores políticos, como que
asignan de inmediato una tarea al Congreso con estas medidas. Escuchemos lo que decía Angélica Bulnes. Claro. Bueno, con los partidos políticos oficialistas se empezó a trabajar ayer temprano en el Comité Político Ampliado, en lo que, cosa rara, apareció el presidente Kast, que hizo un llamado a la unidad, tuvo un cruce con el diputado Diego Chalper, el diputado de RN. Por la entrevista que dio Chalper el domingo, en Mesa Central el domingo, en que hizo algunas críticas. Hizo un llamado al presidente Kast a evitar las críticas innecesarias y respondió el diputado diciendo que él va a apoyar todas las medidas del gobierno, pero pidió evitar flancos gratuitos y conejos que salen del sombrero como indultos, feriados irrenunciables, ese tipo de cosas. Ya, estaban ahí los presidentes de los partidos, los jefes de las bancadas, quienes después el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, les explicó de qué iba el proyecto que se iba a anunciar a la noche, pero nunca les dio el detalle de las salsas, de cuánto iba a subir. Ah, no les dijo. No les dijo cuánto iba a subir las bencinas y el diél. Lo que pasa es que yo creo que ese era el dato. Ese era un dato Ahora, muy yo delicado. no sé si los A propios... nosotros nos pidieron, la entrevista la hice yo la hicimos con todo el como equipo a de las la 5 o 6. No, de haber sido más o menos, como a las 4:30, 5 de la tarde. Lo que pasa es que O sea, no nos dijeron, pero era evidente que era con embargo, bueno, era con embargo, pero además que era como un dato más o menos privado, no privado, pero reservado el alza, bueno, digamos. yo no sé si no quisieron saber los asistentes de la reunión, pero no se los dijeron. No, claro. Y yo creo que no tenían claridad de la magnitud Ahora, del si alza. O sea, por lo yo que hablé con supe, gente no. a las 8, ya sabiendo cuánto iba a subir, y me di cuenta que no sabían cuánto iba a subir. Igual está interesante ese punto, ¿no? El de que habla también de las confianzas. El no querer dar el detalle, o quizás algunos no quisieron preguntarlo, decía también ahí Angélica, pero como evitar la filtración. Y se filtró la minuta, se filtraron otras cosas, pero claro, no se filtraba el número, pero ¿por qué no lo dieron? Está interesante. Pues supone que eran todas personas de confianza, y si hay reuniones era precisamente para tener conversaciones en cómo se va a llevar esto en el Congreso. Ahí la dejamos. Ya, ahí está el otro Rat Pack de Marily, que tiene relación también con estos impactos, ¿no? Quizás a niveles más macro. Y ya ayer se abordaba, habían expertos ya opinando de este impacto. O sea, no solo es el alza a los combustibles, pero esto va a tener un gran impacto incluso en términos de inflación, y esto también encarece, por supuesto, cadena de alimentos. No es solamente una mala noticia para quienes manejan y para quienes tienen que llenar su estanque. Es una medida que tiene un gran impacto, aunque hay quienes dicen ahora no se va a percibir. Fines de este mes, en abril quizás un poquito menos, puede llegar el impacto más evidente en mayo, o también poder sentirse en parte del mes de abril. Así que vamos a ver qué ocurre. Se habla incluso de hasta un 1% más de inflación. Otros dicen 0,7%, más a la inflación normal. El tiempo va a ir dando cuenta, pero lo que sí advierten con mayor rapidez, y el cálculo parece ser muy parecido a los distintos economistas, es que son 400 pesos más lo que podría aumentar la UF. Así que es una mala noticia en términos de créditos, por ejemplo, en términos de personas que a lo mejor tienen ilusión con comprar vivienda, para quienes pagan arriendo en UF es una pésima noticia, para quienes pagan gastos comunes en UF, colegios se pagan también en UF. Así que ese es el impacto también de la noticia de ayer. Escuchemos lo que decía Marilyn en la mesa de editoras. Hay que dividirlo en dos cosas, las certezas y los anuncios, porque son bien diferentes, y a pesar de que el gobierno lo ha mostrado como 7 medidas, la verdad es que son dos paquetes de cosas. Uno, las certezas, que son solamente 2. Las bencinas van a subir este jueves 370 pesos y el diésel 580. ¿Cómo se hizo? Se cambió vía decreto, uno ayer, otro ahora, los parámetros del MEPCO, el mecanismo de estabilización, con varios ajustes en esta compleja fórmula que nos arropó en marzo y nos ha arropado hasta ahora por varios años. Hoy el fondo para bien o para mal lo vamos a sentir más rápido. Es importante que el MEPCO no desaparece, no se cambia. Además del tradicional cálculo que ya le comentamos, les voy a dar un ejemplo del impacto. O sea, hemos usado mucho el llenar el tanque de benzina, pero fíjense en esto, y ustedes lo comentaron un poco en la mañana. Una persona que vive en Puente Alto y trabaja en Santiago Centro y usa el auto, recorre 60 kilómetros diarios y gasta más o menos 6 litros de benzina.
vamos a Bencina en Línea, que es súper recomendable, que es una página web de la Comisión Nacional de Energía que tiene Bencina en línea y Parafina en línea. Tú te pones en tu dirección, te muestra pelotitas con todas las alternativas de bencinera y tú puedes comparar precios. Y yo creo que para esta fase que entramos ahora, de verdad que es súper Bienvenido importante, Bencina en línea. Y si uno se mete en las bencineras en Puente Alto, hoy día, si llenara el estanque con 1.130 pesos por litro, gastaría casi 6.800 pesos al día. El jueves ese gasto va a ser de 9.000 pesos al día. Miren la diferencia, 6.800 a 9.000. Si usa el auto solamente para ir y volver al trabajo, nada más, su cuenta de bencina aumentará de 135 a 180.000. Casi 50, 45 lucas. Hay que pensar en este tipo de trayecto, no solamente en llenar la bencina. Y la segunda certeza, que eso también es la otra, que sí es sí o sí, es que quienes se mueven en transporte público, Santiago, buses o metro, no verán cambio. Habrá congelamiento de tarifa del Extran Santiago, ahora sistema red, hasta el último día de diciembre de 2026, y el transporte público en regiones va a recibir fondos espejo. Eso es lo que va a pasar sí o sí. Lo que viene ahora son anuncios que dependen del Congreso, dependen de la discusión legislativa, y la esperanza de la moneda es que se aprueben en un par de días, pero hay que tomarlos como tal. Mira, ahí estaba entonces. El cálculo también es bien interesante que mencionaba Marily, porque, claro, ya hace el cálculo de estos trayectos y del impacto que tiene también en el bolsillo a diario. Y hablar de 6.000 a 9.000, o sea, una alza de 3.000 pesos, sin duda que en un hogar para la clase media es complejo, es dejar también de comprar otras cosas. En la mañana lo comentábamos acá con Iván, con Andrea Rivera en Mesa Central, de que quizás va a haber que dejar cositas de lado, esas compras hormiga, ese desayuno quizás más rico, porque tiene este impacto. Hay otros cálculos también que se hacen en torno al llenar el estanque, que nos dicen si se gastaban, no sé, 40.000, 42.000, ahora se va a llegar a fácilmente los 50.000, que se podía hacer también el rango con el alza. Y ojo también con la generación la generación X y todos los más jóvenes que hace unos días bromeaban y decían: yo voy a seguir echándole 40.000. Le voy a pedir al bencinero que solo me ponga igual 40.000. Entonces no voy a percibir la diferencia. No es así. Esa girl math no está para nada correcta. Avancemos. Me preguntaban también acá la pregunta que le hice en la mañana por la reacción de los camioneros. Y la verdad que sí, estaban bastante tranquilos. Al parecer quizás hubo conversaciones antes. Les advirtieron de esto. Pero el gremio de los camioneros no hablaban de mucha movilización. Uno de ellos, el otro decía: nos conviene más quedarnos en la casa que salir a protestar, por lo cara que estaba la bencina. Juan Araya, de la Confederación Nacional de Dueños de Camioneros, decía eso ayer en Tele 13. Mientras que Sergio Pérez, que era el otro gremio camionero, decía que no, por su parte no habían anuncios de ningún tipo de movilización. Ahora, evidentemente esto va a encarecer la cadena de alimentos, y es otra de las consecuencias. Ya, ¿qué más tenemos? Vamos a ir a lo último que quedaba, que también era importante, porque dentro de todas estas malas noticias, igual hay una buena noticia, que es que tenemos un sistema de transporte público que está en un 70%, si no me equivoco, es eléctrico. Un avance importante. Y las micros y los buses eléctricos llegaron no solo durante el gobierno pasado a la región metropolitana, sino que también se pagó un poco la deuda con las regiones. Hay buses eléctricos en el norte del país, hay también en el sur, y hay, por supuesto, en la región metropolitana. Hace unos días escuchábamos al ministro de Transporte ser crítico, decir que había muchos buses. Luego lo explicó y decía: lo que pasa acá es que en realidad no es que sean muchos buses, sino que faltan conductores, que había muchas máquinas paradas. Esa era la explicación que dio, preguntando quizás a una crítica al mandato anterior. Ahora parece una buena idea tener muchos buses y que la mayoría sean eléctricos, porque quizás van a ser muchos. Ustedes pueden contarme también, quienes nos están viendo hasta ahora ahí en el chat, que van a tomar la determinación de quizás dejar el auto en la casa y volcarse al transporte público. Escuchemos lo que decía la ministra de Energía en torno a la electromovilidad. Parece no manejaba muy bien ahí el dato, pero escuchemos lo que decía.
Ahora, hay una cosa que agradecer en la administración anterior, que es el énfasis que se le puso a la electrificación de la red de transporte público en Santiago, ¿no? Eh, a ver, no tengo antecedentes como para decirle que fue completa, total. Sí puedo decirle que es una medida valorada, que en los estándares internacionales es algo que hay que empujar. Nosotros estamos muy por debajo de lo que es la electromovilidad en el mundo y tenemos que todos hacer un esfuerzo para que eso se vaya haciendo realidad en nuestro país. Claro, lo que pasa es que entiendo que es un 70% de la flota que es eléctrica acá en Santiago. A eso me refiero. Perdón, no lo escuché. Que es un 70% de la flota Sí, de sí. buses. En Santiago es muy alta, Claro. en la merma de las regiones que es muy baja o casi nula. O sea, Y es lo digo, que tenemos que ser capaces de extender. Sí, eso hace efectivamente. que el así. subsidio sea menos, digamos, en ese caso, con el congelamiento de la tarifa, digamos. Claro, en el caso de la capital, sí, en el caso de las regiones, no. Bueno, ahí estaba. Ojo que Chile es como el primer puesto. No es como, es el primer puesto respecto de los buses eléctricos en la región. Lo sigue Colombia y Brasil. Eso con este proyecto de volcarse a la electromovilidad y estándares mucho mayores también en todo el sistema red. Se agradecen también durante el verano el aire acondicionado de los buses en la región metropolitana, y buses de esta misma calidad han llegado también entonces a las regiones durante los últimos años y meses. Ya, con esto vamos a cerrar el primer bloque, nos quedan más temas, nos queda también ahí la polémica de la ministra de Seguridad Pública, vamos a hablar de estos funcionarios públicos también con muchas ganas de apostar y con mucho dinero para apostar en los casinos y varias cositas más. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos. Estamos de vuelta en Mesa Central Digital cuando son las 11:44. Saludamos ahí el chat que nos está viendo. Estaban atentos ahí escuchando. Habían reaccionado a propósito de la idea de Belén Matei de que proponía cerrar incluso embajadas, si era necesario, entendiendo los recortes. Ya, vamos a hablar del segundo tema. Tenemos ahí la pantalla dividida con las cámaras de control de tránsito, pero vamos a ir a los temas, porque vamos a ir al segundo gran tema de este programa, y es, ahí la ven, la ministra de Seguridad Pública. Rompió el silencio, pero no fue suficiente. Ayer habló en la Comisión de Seguridad, porque ya desde el domingo, que los parlamentarios venían diciendo, esto está muy raro. ¿Por qué se pide la salida de Consuelo Peña, la número 3 de la institución, alguien que al parecer estaba muy bien evaluada de manera interna, había sido ratificada hace unos meses atrás? Entonces es muy extraño pedir una renuncia o que alguien salga, además en esta fecha, en marzo. Y lo que habíamos conocido inicialmente era que esto fue un llamado, ¿no?, de la ministra de Seguridad Pública al director de la institución, Eduardo Serna, pidiéndole entonces el cargo de Consuelo Peña. Incluso hay quienes plantean que Eduardo Serna esperó un poco porque tenía que llegar también, estaba en una región, entiendo, la ex prefecta, y espera para ver si la ministra cambiaba de opinión. Entonces ayer, cuando se le piden explicaciones y llega a la Comisión de Seguridad de la Cámara, la ministra retrocede en este relato que ya se había difundido, y ella dice que esta es una determinación que toman al interior de la institución, que es una decisión que se toma en la PDI, y dice que tiene relación con los 36 años que llevaba Consuelo Peña, que por eso va a retiro. Y de hecho esa es la versión que se da en el comunicado por parte de la PDI, que pasa a retiro. Pero no fue suficiente para nada la explicación. Ayer escuchaba al senador Flores, por ejemplo, muy molesto. Decía, acá hay una persona con una trayectoria intachable, y no hay una respuesta coherente para pedir una salida. Sobre todo en un contexto en donde además estamos hablando de alguien que hace un buen trabajo en una institución que es importante para un gobierno que dice ser de emergencia, y donde la primera prioridad, parte del contexto ahora económico, era la seguridad. No se condice ese relato con esto que estamos conociendo y con este oficio, además, que en esta investigación de Bio difunden, un oficio extenso en donde la ministra pide antecedentes sobre el traslado de 4 funcionarios. Primero pide saber quiénes son, para quienes se les pide el traslado, pide saber por qué, pide saber a dónde son enviados luego, y pide entonces los antecedentes de conducta. Al parecer eran parte de una investigación también de inteligencia al interior de la institución. Y es esta remoción la que a ella le molesta, este traslado de funcionarios, cuando ella todavía era fiscal, que muchos dicen es la pasada de cuenta que hace ahora. Ayer se le preguntó también, los colegas le preguntaron directamente, ¿esto es una pasada de cuenta? ¿Esto es una rencilla antigua que usted tiene de su época de fiscal con la ahora ex subdirectora de la PDI? Y ella dice que no. Vamos a revisar parte de lo que dijo la ministra ayer. Insisto, esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella llevaba más de 30 años de servicio, entiendo que 36, si mal no recuerdo, y por lo tanto se hace una reestructuración. ¿Usted había trabajado con ella? ¿Habla de rencillas anteriores? Yo no tengo rencillas con nadie. No está pasando. Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar por Chile, y en eso estoy. Estamos tratando de demostrar que hay mucho terreno por parte de Carabineros, por Policía de Investigaciones. Hemos realizado operativos exitosos. No olvidemos que hubieron más de 2.905 detenidos prófugos de la justicia. Hicimos otro operativo en Cerro Navia, también exitoso, donde se detuvieron a varias personas. Entonces, no podemos perder el sentido del por qué estamos acá. Junto a Policía de Investigación y Carabineros de Chile, lo que estamos haciendo es trabajar en terreno. Se lo agradezco.
Ya, dice, lo que tenemos que hacer es trabajar, pero muchos hay quienes plantean, dicen, no, esto no se condice. El decir vamos a trabajar, hay una prioridad en seguridad, y lo que hace la ministra a los 2 días de estar en el cargo es pedir un informe y un oficio para entender esto que ya había pasado hace meses atrás, este traslado al interior de la institución. Aparece también un video en la tercera, lo pueden revisar, un video en donde... Porque acá lo que se plantea es que hay una persona de interés particular por parte de la ministra. Son 4 los funcionarios que fueron cambiados de unidad, que había uno en particular con el que tiene más cercanía. Y está entonces este video donde se ve hace unos días atrás, donde ella se acerca y le pone una piocha en la solapa. Sé quienes apuntan también a ese vínculo y que esa sería la molestia. Tenemos al presidente, está hablando el presidente de la República. Ya, vamos a esperar un poquito porque está hablando el presidente. Recordemos que les decía, tiene una agenda bien nutrida en el sur del país. Mañana tiene que viajar a la Araucanía. Salud a los otros alcaldes que nos acompañan. Ese despliegue está inaugurando a esta hora la Feria Agrícola del Hemisferio Sur. Yo fui secretario general cuando militábamos en el mismo partido de mi presidente Patricio Melero. Además, presidente de la Cámara, a Loreto Seyel, la Sociedad Nacional de Agricultura. Se agradece que estén acá. A los embajadores. Son muy importantes para nosotros. Hay espacio para todos, como decía el gobernador, y eso se lo aprendí a mi padre. Nos dedicamos al rubro del comercio. Mi padre siempre decía, hay espacio para todos. No hay que ser pequeños en esto. El mundo no necesita Noruega y necesita Chile. Quien sea primero o segundo, da lo mismo, los dos podemos vender más. Pero para eso necesitamos los embajadores, que inviten gente a Chile, que conozcan las bondades de nuestra tierra, y del salmón pasamos al turismo, y del turismo pasamos al salmón, y a distintas otras pymes que están encadenadas en lo que está acá. Pero le quiero dar las gracias también a quienes trabajan en la industria del salmón, a quienes han defendido la industria del salmón. Cuando supe del proyecto Salmon 2050, lo podemos dejar ahí nomás, gobernador, si no hay problema. Igual el 2030 vamos a estar bien, pero el 2050 va a estar mucho mejor. Escuché testimonios impresionantes y le agradezco al gobernador, al alcalde de Puerto Montt, que generaron un movimiento que agrupó a distintos alcaldes que piensan quizás políticamente distinto a distintos gobernadores, pero todos se mueven por un fin mayor, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí se dieron testimonios de personas que trabajaban en la industria del salmón, en las plantas faenadoras, que con mucho orgullo decían, yo he construido mi vida en torno a este trabajo, que es un trabajo duro, un trabajo de pie, que muchas horas de pie, pero se sentían orgullosas de lo que habían logrado para su familia, porque habían tenido la oportunidad de tener un trabajo estable, gracias a toda la comunidad científica. Antes escuchábamos al presidente en esta feria agrícola y llama la atención ahí que hacía el punto de que todos son necesarios, sobre todo por la presencia del embajador ahí noruego, porque hace, si no me equivoco, al inicio de esta semana o durante el fin de semana se difundió un reportaje de TVN que hablaba de la existencia de financiamiento desde Noruega a comunidades en nuestro país como para meterse ahí en competencia por la industria del salmón. De hecho, Johannes Kaiser, a propósito de este reportaje, ayer le pidió a José Antonio Kast, al presidente, derogar la ley Lafkenche por estos antecedentes que revela el reportaje. Entonces, ese guiño que hizo ahí el presidente no es menor. Ya, estábamos en la ministra y en esta explicación que es necesario dar con las prioridades, entonces, ¿dónde están? Esa es un poco la pregunta que se han hecho y vamos a ver qué ocurre con este oficio. El diputado Raúl Leiva dijo que iba a oficiar a Contraloría para ver si la ministra excedió o no en sus facultades pidiendo esta renuncia. Y se espera quizás también una mayor explicación. El decir que es una decisión que se toma al interior de la institución no fue suficiente para los parlamentarios, porque quienes conocen también o quienes han dado algunas versiones en la interna dicen que fue su llamado el que motivó entonces al director de la institución a pedir la renuncia de Consuelo Peña. Así que hay harto que aclarar y semanas, yo creo que primeras semanas bien difíciles también para el Ministerio de Seguridad Pública. Ahora sí, Dani Jansson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bienvenida. Cota? Muchas gracias. Tengo 3 temas para conversar contigo en este bloque digital.
Partamos por un tema que tú ya adelantaste, los combustibles, porque mucha preocupación ha generado entre las personas el histórico aumento del precio de los combustibles por la guerra de Medio Oriente, que ya lo adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en una serie de entrevistas televisivas anoche. Bueno, dijo que este jueves el valor de la gasolina va a subir 370 pesos por litro, mientras que el diésel va a notar un incremento de 580 pesos por litro. También en la mañana estuvo acá con nosotros Jimena Rincón, ministra de Energía. Dijo que a todos los ciudadanos les piden tranquilidad y que el abastecimiento y la seguridad del recurso están garantizados. Pero te quiero invitar a hacer un ejercicio en vivo y en directo, porque ¿cómo podemos encontrar la benzina más barata? Hay una página que se llama benzinaenlinea.cl, a ver si es que nuestro equipo nos puede ayudar. Y ahí podemos también ayudarnos entre todos para poder buscar la benzina más barata. Ese dato lo tenía también Marily de nuestra mesa de editoras, Marily Luders, esta mañana, y parece que le fue muy bien el dato, porque hace un ratito lo quisimos probar y el sitio estaba medio... ¿Estaba como caído? que fallaba. Porque me imagino que, claro, la demanda también de la gente de querer buscar el mejor dato para ir abaratando costos. Y el tema del suministro ha sido no menor durante esta mañana, porque hemos visto gente acaparando combustible, Dani. Sí. Lo que además es súper peligroso. La SEC regula o sea, no es llegar y llevar un bidón. Exacto. Y pedir benzina. Hay mucha preocupación, hay mucha desinformación también, mucha necesidad de que pongan la pelota sobre el piso, como se dice. Así que aquí también en TLTC Radio vamos a estar aclarando durante toda la jornada todas las dudas que la gente vaya teniendo, pero como mostró también nuestro equipo en la pantalla, benzinaenlinea.cl, ahí pueden encontrar la benzina más barata cerca de sus trabajos, de sus casas, también para poder enfrentar esta alza histórica de combustibles. ¿Alcanzamos a hacerlo ahí? ¿Eso está en vivo? ¿O no está en vivo, querido equipo? Tenemos ahí en la imagen, parece que sí, que está en vivo. Sí, estamos en vivo, sí. Ah, ya, ahí está. Entonces, pero esa es cómo funciona el sitio, y está entre lo más buscado que hay ahí en Google. Y también estaba haciendo tendencia en X, entiendo, benzina en línea. Benzinaenlinea.cl. Hay aplicaciones también que ayudan un montón y que utilizan la georreferenciación de los teléfonos, entonces les permite también buscar dónde está más barato. Pero y también mucha paciencia, porque las filas también en todas las bencineras son súper largas, diferentes horarios, así que mucha paciencia y ánimo también para quienes nos están viendo y que quieren buscar también la benzina más barata. Y sin acaparar, no se puede, no puede llegar y llevar un montón de bidones porque eso es peligroso. Es muy peligroso. Muy peligroso. Hablemos de un tema quizás mucho más positivo y nostálgico, porque Miley Cyrus también es parte de lo más mencionado en las redes sociales, porque la cantante y actriz de 33 años se tomó las redes por el estreno del especial de los 20 años de Hannah Montana, que ya está disponible en Disney Plus a partir de este martes. Este especial, ¿por qué se estrenó hoy día? Porque coincide con el primer episodio de la serie en Disney Channel hace 20 años atrás. ¿Tú la viste, Cota? Hace 20 años, el viejazo. Sí, ¿Tú la viste? Fan de Hannah Montana. Miley Cyrus fue un ícono muy importante, yo creo que para una generación completa. Hoy día estaba viendo que le hicieron como una suerte de y han ido como varias mujeres importantes y también como chicas Disney. Vi Selena Gómez, vi a
álbumes platino y 18 de oro en todo el mundo. Incluso también en este especial, que también se compartió un extracto, recordó la participación de Taylor Swift en la película de Hannah Montana. Dijo, ella escribió la canción final, hay que reconocerlo, fue un temazo. Dijo O Miley sea, además Cyrus. está reconciliándose con el resto de las estrellas. Yo creo que Bueno, ya están más grandes también. Los Jonas Brothers también aparecieron en la película de Hannah Sí, pues, Montana, o sea, en la serie, y les fue súper bien. O sea, también fue como una catapulta para muchos de los Fue chicos. un Disney. semillero, claro. Sí. Fue la Entonces, puerta de entrada. Y otra persona que también está pegando en redes sociales hace ya unos días es Justin Timberlake. Así es. Justin. Porque se viralizó un video de la detención. ¿Te acuerdas cuando a él lo detuvieron ebrio, bajo la influencia del alcohol? Los medios de comunicación demandaron, fueron a la justicia porque querían ver los registros y se compartieron. La policía de Sag Harbor, tras una demanda, compartió las imágenes. Y en el video se ve como un agente se acerca al vehículo del cantante y le dice que no se está parando en los semáforos y que había girado bruscamente hacia la izquierda. El oficial le pregunta, ¿tú estás visitando la zona? ¿Vives por acá? Soy Justin Y le dice que sí, que está en un tour mundial. Y luego el policía le consulta, ¿pero haciendo qué? Y el cantante le dice, es difícil de explicar, soy Justin Timberlake. Y bueno, las imágenes muestran a esta cantante con la mirada perdida, mientras le hacen también la alcoholemia, Eso me que llamó no la puede mantener el atención. equilibrio mientras camina. Porque me llamó mucho la atención y de hecho lo vi en comentarios en redes de como lo arcaico que se ve el examen. Porque parte del registro que es como de las cámaras corporales y los policías le dicen como camina en línea recta. Sí. Y veía como la reacción de algunos chilenos que dicen no tienen el... Porque acá te hacen el alcotest y te piden que uno sople en la maquinita y dicen, ¿por qué no hacen eso? En vez de pedirte que camines como en línea recta. Claro, primer mundo. Quizás en esa zona no raro. lo tenían. Bueno, también la artista de 45 años le dice que a los oficiales que solamente se había tomado un martini. Mira. Quizás fueron unos cuantos. No podía pararse derecho. Yo creo que eso era más de un martini. Sí. Ya. Vamos a ver qué sigue ocurriendo con Justin, que pidió disculpas en algún momento también por esto. Sí. Así que vamos a ver qué ocurre con ese consumo irresponsable. Gracias, Dani. Que tengas buen día. Que esté muy bien. Ya, estamos pasadísimos, es la verdad. Son las 12:02 y nos queda todavía programa. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital porque acá hacemos lo que queremos con el horario. Chao.
12:05 y volvimos a Mesa Central Digital. Tenemos las imágenes ahí de control de tránsito. Me agité. Ahí en la región metropolitana. A esta hora tenemos máximas de 27 grados. Y vamos al tercer gran tema. Estos funcionarios públicos y este nuevo golpe de la Contraloría General de la República. Porque emitieron un informe este lunes que determinó que 910 funcionarios administradores de fondos públicos apostaron en casinos a pesar de tener una prohibición. No pueden apostar en casinos. Esto en un periodo de enero del 2024 hasta junio del 2025. Un año y medio. En ese tiempo apostaron la suma o el monto total de 11.000 millones de pesos. De hecho, llama la atención que, bueno, hay un desglose, ¿no? de los funcionarios y cuánto apostaban. Hay solo un funcionario, que había apostado más de 1.000 millones de pesos. Se habla de una cantidad... O sea, primero hay muchas dudas que resolver. ¿De dónde sale tanto dinero para apostarlo? ¿Y por qué? Bueno, y ahí también viene una pregunta. ¿Por qué desobedecen esta prohibición? Ya lo vimos, estamos en medio de semana de formalización a los funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica. O sea, sabemos que eso de respetar las reglas parece que está costando. Pero acá también, ¿qué pasa con el control y qué pasa con estos casinos? ¿Hay posibilidad? No hay un registro. Ahora, para apostar 1.000 millones de pesos, hay que tener... O sea, hay que quizás ser como habitual en un casino. Quizás ya conocen lo que es a esa persona y lo que hace. Entonces, ¿por qué se les permite igual ingresar? Habría que tener un mayor control. Hay hartas preguntas que surgen de este tema, de cómo se logra un mayor control, una mayor fiscalización a estos funcionarios, pero también cómo los casinos tienen mayor sistema de control. E insisto, ¿de dónde sale tanto dinero para apostarlo? Hace un tiempo se advertía también cómo estamos viendo el tema de las casas de apuesta online y lo mucho que está afectando a los niños, pero acá también vemos adultos con un problema evidente. 11.000 millones de pesos se concentran entonces en 910 funcionarios en un transcurso de un año y medio apostando en casinos. Vamos a ver cómo sigue esto, pero queríamos contárselos sin duda. Cerramos, me dicen, con el presidente. ¿Sigue hablando el presidente de la República o nos vamos? Ustedes me dicen. Ya, vamos a cerrar con la imagen entonces del día del presidente de la República en este despliegue y su agenda entonces por el sur del país, en Puerto Montt. Va a estar también en la inauguración en los avances de un hospital. Va a estar en Puerto Varas también. Van a develar la placa del carabinero Javier Figueroa, que murió hace unos días atrás. Va a estar en eso también. Y termina su agenda eso de las 7:30 de la tarde. Mañana tiene el viaje a la Araucanía. Y hay mucho que seguir revisando. Así que se quedan en la compañía de Tele 13 Radio en el FM en el 103.3 con lo que marca. Hay más programación, por supuesto, durante el resto de la jornada. Yo los invito a que sigan revisando los contenidos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web tele13radio.cl y en nuestra aplicación. Buen día. No se desesperen con las bencinas y recuerden que hay reglas. No es llegar y llevar un montón de recipientes y juntar benzina de esa forma. Eso es muy, muy, muy peligroso. Eso está regulado por la SEC, así que ojo también con eso. El suministro, dicen las autoridades, está asegurado, a mantener también la calma. Que tengan buen día. Chao, chao.